Buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, España. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Latinoamérica. En el día de hoy queremos decirles que este es el último programa de la segunda temporada de Un Abogado Siempre a tu Lado. Tenemos 8 meses transmitiendo ininterrumpidamente y ya estamos cansados. Estamos cansados y tenemos que descansar, además tenemos que renovar todo esto, todo el sistema de trabajo, y de esta manera ustedes van a obtener más calidad en la próxima temporada. La próxima temporada de Un Abogado Siempre a tu Lado tendrá variaciones. Entre ellas, creo que vamos a integrar a una psicóloga forense a nuestro programa, una psicóloga forense que nos va a hablar acerca de la filosofía forense. También es probable, estamos en conversación, que se integre a este programa una mediadora civil y mercantil. Estamos hablando de Eulalia Marina Pérez Acosta, la cual todas las mañanas transmite el programa de Radio Galdar, Las Mañanas de Radio Galdar. También pensamos en el programa, en la próxima temporada, invitar a profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para que nos vengan a hablar acerca de diversos temas de derecho, para que no sea siempre lo mismo. En fin, estamos preparando para la próxima temporada un programa distinto, versátil y ágil, a fin de que todos ustedes puedan adquirir más conocimiento y de esta manera puedan aprender más. Queremos en el día de hoy también darle las gracias a un grupo de amigos, porque fíjense esto, los amigos solo se conocen cuando tú estás enfermo, cuando estás en la cárcel o cuando tienes un gravísimo problema. Queremos darle las gracias a los amigos nuestros, a Boro, también queremos darle la gracia a Antonio Pareja. Queremos darle la gracia a Juanita Jordán, la profesora de Galdar. También queremos agradecer a otras personas que ahora mismo no me acuerdo, pero que de verdad se merecen este agradecimiento, porque son personas que han sabido estar ahí cuando tú más lo has necesitado. A estas personas de corazón, en el día de hoy, le enviamos las gracias. También queremos decir que el programa de hoy va a tratar sobre diversos temas. Va a tratar de 2 temas muy interesantes. El primer debate o ponencia jurídica se llama El sostenimiento de las cargas en el matrimonio celebrado con separación de bienes. Esos son los matrimonios celebrados con capitulaciones matrimoniales. Vamos a ver el sostenimiento de esas cargas. Vamos a hablar acerca de una indemnización que muchas personas, en virtud del artículo 1438 del Código Civil, a través de ese artículo pueden solicitar en este tipo de matrimonio. También vamos a hablar un segundo tema de ponencia que se llama la regla de derecho versus o contra la regla de moral. También tendremos un tema muy interesante de la tertulia jurídica que tiene que hablar o que habla sobre la moral. Así es que a los amigos que nos escuchan en Fuerteventura, en Corralejo, a través de Dunas FM, le enviamos saludos. A los amigos que nos escuchan a través de Radio a tu Aire desde Madrid, le enviamos saludos. A los amigos que nos escuchan desde la República Dominicana a través de Fiebre Digital FM, le enviamos saludos. Así es que sin más, este programa va a empezar con el primer debate jurídico, el sostenimiento de las cargas en el matrimonio celebrado con separación de bienes. Está llegando la hora, está llegando la hora, está llegando
como ustedes verán, que se me olvidó decirles, en el día de hoy nuestra compañera Sonia Jordán tampoco ha podido asistir al programa. Y al final del programa nosotros diremos las razones por las que ella no se ha presentado en el día de hoy, que son razones de verdad muy personales. Así es que comencemos con este tema, el sostenimiento de las cargas en el matrimonio celebrado con separación de bienes. Miren, muchas veces las personas piensan que un matrimonio celebrado en separación de bienes significa que los bienes del esposo pertenecen a él y los bienes de la esposa pertenecen a ella. Eso es lo que en principio dice la ley, pero eso es a fin de la determinación de sus bienes finales. Pero cuando estamos hablando de matrimonio, hay ciertas cargas que hay que equiparar 50 y 50% dentro del matrimonio, aunque estén casados en separación de bienes. Esto viene configurado en el artículo 1438 del Código Civil. Dice así, ese artículo: los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio, lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación. Una vez se extingue el régimen de separación, entonces el juez tiene que otorgarle una indemnización a el cónyuge que quede en peor situación económica. Así, nuestro artículo 1438, en una cláusula cuyo contenido es ciertamente singular, fundada en el principio de equidad, estando prevista de forma específica para aquellos matrimonios en que los cónyuges optan a través de la celebración de capitulaciones matrimoniales por un régimen económico de separación de bienes. La misma abre para estos casos la posibilidad de conceder a uno de los esposos una compensación a la que habrá que hacer frente el otro por la destacada y desigual dedicación al sostenimiento de las cargas domésticas por parte del primero. Esto lo vamos a explicar desmenuzadamente porque si usted es una persona de las que está incluida en este régimen de separación de bienes y no sabía esto porque siempre le han dicho que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ya habíamos visto que el artículo 1438 del Código Civil dice otra cosa. Ahora, ¿cómo está regulada esta figura de esta compensación según el artículo 1438 del Código Civil? Ese artículo dice que los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. Ahora, que el trabajo para la casa será computado como contribución, oiga bien, como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará a falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación. O sea, usted se separa y si usted ha contribuido en las cargas del matrimonio, por ejemplo, cuidando a los niños, limpiando la casa, lavando o haciendo lo que sea, y usted quiere que a usted se le compense por esa contribución que usted hizo, usted tiene entonces que solicitársela al juez en el momento del divorcio o la separación. Su introducción, a semejanza de las regulaciones de otros países, en nuestro entorno en España, tuvo lugar a través de la reforma integral llevada a cargo en la regulación matrimonial, con la que en su día la ley número 11/1981 del 13 de mayo, por la que se implantó en nuestro país el divorcio y que tuvo como su filosofía esencial la de instaurar un régimen de igualdad entre el marido y la mujer en todos los órdenes y por tanto también en el orden familiar, derivando la necesaria igualdad tanto en los derechos como en los deberes. Ha planteado opiniones favorables y críticas a esta situación. Así,
en el marco de un régimen económico que aboga por la plena separación de patrimonios y responsabilidades entre los cónyuges, entendiéndose en ese sentido como algo contradictorio, que se otorgue una compensación a quien precisamente decidió acogerse a ese régimen. Es decir, si tú te acogiste al régimen de separación de bienes, mañana tú no vas a querer que te compensen. Eso es lo que una parte de la doctrina dice, pero no es la realidad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que hay que tener para que el juez te otorgue a ti, como esposo separado o divorciado, esa compensación? Vamos a ver. Dentro de los requisitos está que el mismo cónyuge debería haber realizado una contribución especialmente significativa en el sostenimiento de las cargas familiares. Eso es, mediante la realización de tareas del hogar, cuidado de los hijos, organización de la economía doméstica, así como en relación con la realizada correlativamente por su consorte. Si bien parte de la doctrina y la jurisprudencia viene entendiendo que esa dedicación familiar por parte de uno de los cónyuges debería ser plena y exclusiva para dar lugar al nacimiento del derecho a esta compensación. Y nada señala en este sentido que sea así, porque el artículo 1438 dice otra cosa y permite amparar restrictivamente esta interpretación. El grado de dedicación en comparación con el desarrollo con sus cónyuges será baremo indispensable a la hora de determinar la cuantía de dicha compensación. Es decir, que si esa pareja se dedicó realmente a fortalecer ese hogar a través de esas tareas, entonces, en base a eso, el baremo se le va a aplicar. También no podrán entenderse como contribución al sostenimiento de las cargas familiares los trabajos que el cónyuge pudiera realizar a favor de la actividad profesional o negocio del otro, tal como han venido ratificando numerosas resoluciones judiciales como la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, sección segunda, número 175/2005. Vamos a ver, ese es el primer requisito, que el mismo cónyuge debe de haber realizado una contribución especialmente significativa para el sostenimiento de la carga. Vamos a pasar al segundo punto. Vamos a vernos por aquí para pasar al segundo punto. Dice, sería preciso que el matrimonio hubiera decidido someterse al régimen de bienes, de separación de bienes, de cara a su convivencia conyugal, otorgando para ello de forma válida los correspondientes capítulos matrimoniales. Es decir, para que el artículo 1438 se te aplique a ti, tú tienes que haber aceptado las capitulaciones matrimoniales dentro de tu matrimonio como régimen de separación de bienes para tú poder exigir esta compensación del 1438, que es el segundo requisito. El tercer requisito es que haber tenido lugar la extinción, ojo, la extinción de dicho régimen. O sea, mientras el régimen no se extinga, usted no puede solicitar la compensación. Mientras el régimen esté vigente, mientras ustedes estén casados, usted no puede exigirle al juez que le otorgue a usted una compensación. Ahora, una vez usted cancela ese régimen, esas escrituras, esas capitulaciones matrimoniales, una vez usted la cancela, entonces la otra parte tiene derecho a exigirle a usted esa compensación mediante el juez que lo vaya a separar. Ya, definitivamente. Ahora, dicha extinción podría haber venido originada tanto por la sustitución de dicho régimen por otro distinto, o sea, de capitulación de pasar a gananciales, o bien por causa de la ruptura del matrimonio. Si es por este último caso, por la ruptura del matrimonio, esta podría venir originada desde la ausencia de referencias expresas en el artículo tanto por sentencia de separación, divorcio o nulidad,
como por la muerte o la declaración del fallecimiento de uno de los cónyuges. Es decir, una vez usted rompe el vínculo matrimonial y se cancelan las escrituras, las capitulaciones matrimoniales, sencillamente usted lo que puede hacer es, dentro de la demanda de divorcio, solicitar que se le reintegre a usted, se le compense a usted por ese trabajo que usted realizó dentro de ese matrimonio. Aquí vamos a hablar más adelante acerca de cuál sería la cuantía de esa indemnización. En lo referente a la naturaleza de esta compensación, se trata de una figura de derecho dispositivo, siendo posible para los cónyuges, como resultado de su libertad de contratación preceptuada en el artículo 1323, modular los efectos de la misma, cuantificarla o incluso renunciar a ella con carácter preceptivo a través de las capitulaciones matrimoniales. Vamos a ver cuáles son los fundamentos de esa compensación. Mire, el matrimonio en un régimen de gananciales supone la plasmación de un concierto de voluntades entre los cónyuges por el cual estos deciden hacer comunes todas las rentas. Estamos hablando del régimen de gananciales. Todas las rentas, bienes e ingresos obtenidos constante, el mismo haciendo frente a sí mismo a una serie de gastos y responsabilidades de acuerdo con las disposiciones vigentes, pudiendo el mismo obviamente ser modulado por vía capitular. Estamos hablando del régimen de gananciales. Al contrario, cuando se trata del régimen de separación de bienes, implica la intención por parte de los cónyuges de mantener separados e independientes sus respectivos patrimonios en todo cuanto excede al necesario sostenimiento de las cargas familiares, el cual, a falta de convenio, tendrá lugar conforme a la capacidad económica de cada uno. Ahora, la realización de las tareas y trabajos en el hogar debería ser llevada a cabo de forma equilibrada entre ambos, entendiéndose pues esa igualdad en el sostenimiento de las cargas como un deber no solamente económico, es decir, están casados en separación de bienes, sí, pero uno no es esclavo del otro para uno, ese otro, hacer todas las tareas del hogar, mientras que el otro está dedicado a su trabajo generando sus riquezas. La realidad es muy frecuentemente encontrar matrimonios en separación de bienes en los que uno de los cónyuges no trabaja desarrollando sus labores en el hogar, o bien en que trabajando ambos, uno de los dos asume un papel especialmente preponderante en la realización de labores encaminadas al sostenimiento del hogar. Por este hecho incuestionable, es por lo que surge esta compensación, como una vía para resarcir a esa persona que ha venido desarrollando un plus de disponibilidad, tiempo, dedicación y esfuerzo, constituyendo ello una aportación o contribución en especie al levantamiento de las cargas familiares. Es decir, el otro cónyuge que no hace las tareas del hogar crece a costa del cónyuge que está constantemente manteniéndose en el hogar, trabajando y realizando las labores que el otro no está realizando, porque el otro se está enriqueciendo a costa de sus medios de producción. Es lo que dice la ley y este artículo. Se entiende además que ese otro consorte, al no llevar a cabo tareas que en otras circunstancias sí debería haber asumido, podría haber enfocado, entre otros fines, en la promoción de su propia formación y desarrollo profesional, encontrándose de esta forma en una mejor posición de cara a mejorar sus perspectivas laborales y lograr de este modo unos mayores ingresos. Es decir, el estar casado en régimen de separación de bienes implica que cada cual debería de hacer las tareas del hogar también al 50%. O sea, tú haces la mitad y yo hago la mitad. Pero si uno solo hace el 75, el 80% de las tareas del hogar y el otro lo que está es produciendo, ese que está produciendo porque hace menos tareas del hogar, tiene que dedicarle menos tiempo al hogar, está enriqueciéndose a costa del que está dedicado completamente a mantener ese hogar limpio,
los niños limpios y arreglados, la comida lista, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el artículo 1438 que estamos hablando obliga al cónyuge que quede en mejor posición económica a compensar a aquel que quede en peor situación económica. Desde este punto de vista podría llegar a hablarse, así como lo señala la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, de un enriquecimiento injusto por parte de uno de los consortes como consecuencia de ese trabajo desarrollado para el hogar y no remunerado efectuado por parte del otro. Precisamente porque el llevarlo a cabo estaría renunciando de manera implícita a poner medios de cara al aumento de su propio patrimonio privativo. Miren, señores, lo que yo le voy a decir. Según esta sentencia, lo que te dice es que si uno de los cónyuges, el que menos tarea en el hogar hace, se enriquece a costa del trabajo que hace el otro, sería un enriquecimiento injusto. ¿Pero qué ocurre? Mire, cuando dos personas se casan en separación de bienes, siempre hay una que quiere más que la otra. Por ejemplo, el que acepta la separación de bienes porque está enamorado de la otra persona. El que pide la separación de bienes, aparte de que sienta algo por la otra persona que aceptó la separación de bienes, es probable que también esté pensando en que en el futuro, tener una riqueza guardada si mañana viene la separación o el divorcio. Sin embargo, el que acepta por amor esta condición de la separación de bienes, no le importa limpiar la casa, limpiar los niños, no le importa mantener la comida hecha. O sea, con tal, por el amor tan grande que le tiene ese cónyuge que le hizo la propuesta de casarse en separación de bienes, a esa persona no le importa, porque lo que esa persona ama a esa otra persona que le hizo la propuesta. Sin embargo, muchas veces estas propuestas de separación de bienes no vienen de parte de los mismos cónyuges. Yo conozco un caso en Las Palmas, donde era un chico y una chica, y el chico es huérfano de padre, y la madre le dijo, mira, yo tengo 2 casas, y tú te vas a casar con fulana, pero de la única manera que yo dejo que tú te cases con fulana es si te casas en separación de bienes, porque si te casas en gananciales, tú vas a tener mi casa y ella va a tener su casa y mañana, si ustedes rompen, ella se va a quedar en mi casa. Entonces, de la única manera que yo aceptaría que tú te casaras con esa mujer es casándote en separación de bienes. Miren, muchas veces la idea de la separación de bienes no viene ni del propio cónyuge, viene de terceros, con mala idea, con mala fe, que lo que quieren es sencillamente tener o lograr ventaja sobre aquel indefenso que va a aceptar la separación de bienes. Vamos a ver, es preciso señalar que este requisito, o sea, el que acabo de decirles, ya no es indispensable según la sentencia del Tribunal Supremo Español del 19 de julio del 2011. Así, la prohibición legal contenida en el artículo 1438 del Código Civil se inspira en la resolución de ministros del Consejo de Europa del 27 de septiembre del 78, tratándose en ella de suavizar la desconsideración que el régimen de separación supone para el cónyuge que se dedica a la casa, puesto que no participa de las ganancias que el otro tiene con su actividad fuera de casa. En el mismo sentido, la sentencia del 15 de septiembre del 2005 de la Audiencia Provincial de Valencia señala que dicha pensión tiene como fundamento una previa contribución en especie al levantamiento de las cargas familiares destinada a corregir de forma equitativa los posibles desequilibrios que pueda determinar este régimen económico, especialmente para el cónyuge carente de actividad laboral que ha centrado su dedicación en el cuidado de los hijos y del hogar familiar. En definitiva, en virtud del artículo 1438 del Código Civil, ese desequilibrio en la aportación de las cargas familiares sería susceptible de compensación, debiendo llevarse a cabo su valoración
económica una vez que se liquida el régimen económico de separación de bienes, bien sea por causa de la disolución del matrimonio, o sea, un divorcio, o bien sea por optar la pareja por otro régimen distinto que discipline su economía familiar. Es decir, que de capitulaciones matrimoniales o separación de bienes quieran pasar al régimen de gananciales. Eso es así. Una vez se liquida este régimen, las capitulaciones matrimoniales, esa escritura se queda liquidada en el registro. Una vez ocurre esto, entonces, el cónyuge que se considere perjudicado automáticamente tiene que buscar un abogado para que este abogado haga la reclamación pertinente ante el juez, si es un divorcio que lo va a divorciar o si es que van a cambiar de régimen, el que va a aceptar ese cambio de régimen de separación al de gananciales, porque si en ese momento de cambiar de régimen no hace la correspondiente reclamación, entonces mañana ya no va a poder reclamar. Ahora esto sí me da risa, esto que le voy a hablar en este momento, y es cómo se determina la cuantía de esa compensación y cuál o cómo se paga la misma. Miren, una vez que se determine la concurrencia de los 3 requisitos que yo les dije anteriormente, que uno haya quedado en peor situación, que se haya liquidado las capitulaciones matrimoniales y que se hayan casado en separación de bienes porque lo hayan aceptado, evidenciándose el nacimiento del derecho a la percepción de la compensación porque se ha producido la disolución de ese régimen económico de separación de bienes, el siguiente paso necesario a realizar consistirá en la determinación de la cuantía que le corresponde a ese cónyuge que quedó en peor situación que el primero. Vamos a ver, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 2005, que yo les leí anteriormente, dice que la aportación pasada llevada a cabo por ese cónyuge se entendería una prestación susceptible de cuantificación económica y que ostenta un valor estimable al tiempo de proceder a la liquidación del régimen económico de separación. O sea, es una cuantía que hay que determinar porque hay que indemnizar. Hasta el año 2011, el elemento básico a la hora de llevar a cabo esa valoración era el del empobrecimiento sufrido por uno de los esposos, plus de dedicación, entendiendo como la falta de adquisición de capacitación y experiencia laboral, la pérdida de expectativas laborales futuras, la no causación del derecho a percibir prestaciones por desempleo, ni pensión contributivas en el futuro, o la dificultad de incorporarse o reincorporarse en el mercado laboral. Esos eran los requisitos hasta el año 2011. ¿Pero qué ocurre? Que en el año 2011, mediante una sentencia del Supremo, de la Sala de lo Civil, y esta sentencia de julio del 2001, esta sentencia avala el criterio del juzgado de Móstoles, ordenando reponer la sentencia que este órgano dictó en el año 2007, por la cual ordenaba al exmarido a abonar 108.000 euros en concepto de la indemnización prevista en el artículo 1438 del Código Civil, en donde este juzgado calculó una cuantía, o esta cuantía, multiplicando 600 euros que costaría una empleada del hogar al mes por 12 y multiplicando por 15 años la duración del matrimonio. Vamos a explicarle esto. Esta sentencia del 2011 dice que si usted trabaja en el hogar y está casado en separación de bienes y tiene 15 años, por ejemplo, 15 años casado, y uno de los cónyuges decide separarse, pero hay un cónyuge que queda en mejor posición que el otro, el que queda en mejor posición que el otro tiene que indemnizar al que hacía todos los oficios, los quehaceres domésticos en la casa, tiene que indemnizarlo, según esta sentencia de julio del 2011, con 600 euros mensuales, multiplicado por 12, para calcular cuál es la indemnización de un año, los 600 euros multiplicados por 12, que son los 12 meses, y luego multiplicado
por los años que tenía casado. O sea, 600 por 12 por 15 años. Obtuvo una indemnización, o sea, se le otorgó una indemnización de 108.000 euros, era lo que tenía que pagar este marido, que quedó en mejor posición que aquel que hacía todos los oficios en el hogar. Es importante señalar que actualmente el salario mínimo para una trabajadora de hogar, para el año 2013, les voy a decir el 2013, es el siguiente. Para el año 2013 igual a 645 euros, o sea, ya no son los 600 que se le calculó en el 2006 a esa persona de Móstoles, sino 645 euros multiplicado por 14 pagas al año. Entonces, eso es igual a 9.034,20 euros multiplicado por el número de años que usted dure casado en separación de bienes y usted sea el cónyuge más perjudicado. Estamos hablando de una buena cantidad. Ahora, en lo relativo a la satisfacción de la cuantía establecida, esta podrá tener lugar tanto a través de un pago único como mediante un pago a plazos. Es decir, este señor fue condenado a pagar 108.000 euros porque tenía 15 años casado y tenía que pagarle una indemnización de 600 euros por mes a su ex esposa, que fue la que le ayudó a él a tener los bienes que él obtuvo. Ahora, ¿de qué manera se puede pagar? Se puede pagar tanto de un porrazo, o sea, de un pago único, como puede llegar a un acuerdo y pagarlo a plazo. O sea, págame 600 euros mensual o págame 1.200 euros mensual y así, esos 15 años, en 7 años y medio, tú terminas de pagarme la indemnización. O si no, tú tienes que durar 15 años pagándome 600 euros y así tú me vas a indemnizar por 15 años más. O, si tú tienes todo el dinero, si tu riqueza es suficiente, págame la totalidad porque tú tienes dinero. Es lo que dice la sentencia. Ahora, la misma podría terminar alcanzando una cuantía ciertamente elevada, siendo muchas veces inasumible para el cónyuge hacer frente a la misma mediante un pago único. Por eso, si no la puede hacer mediante un pago único, lo puede hacer mediante pago fraccionado. Ahora, vamos a comparar esta pensión con la pensión compensatoria prevista en el artículo 97 del Código Civil. La pensión compensatoria recogida en el artículo 97 del Código Civil, que no es la que estamos hablando, que es la del 1438, que tiene que ver con los regímenes de separación de bienes, tiene por objetivo fundamental resarcir a uno de los cónyuges por el correlativo deterioro en su posición económica como resultado de la ruptura del matrimonio, la dedicación pasada y futura a la familia. El legislador aquí establece un indispensable vínculo entre ambas figuras, o sea, un vínculo, haciéndose patente su intención de reconocer o premiar el trabajo llevado a cabo en el hogar por uno de los cónyuges cuando éste cualitativa o cuantitativamente supera considerablemente aquel efectuado por otro. Es decir, que tanto la indemnización del 1438 como la del artículo 97 del Código Civil, que ya tiene que ver con pensión compensatoria casado en régimen de gananciales, tienen mucho parecido. Tendrían que indemnizarse de la misma manera que la del 1438. Según la sentencia de Móstoles, 600 euros ahora mismo, 647 según el salario mínimo del 2013, 645 euros por mes multiplicado por año. Mientras que el legislador establece ese indispensable vínculo entre ambas, la compensación del artículo 1438 presupone única y exclusivamente la desigual dedicación por parte de los cónyuges al sostenimiento de la carga del matrimonio y la familia en el marco de un régimen de separación de bienes, siendo indiferente de cara a su concesión la posible generación de un desequilibrio económico a raíz de la ruptura de la convivencia. La pensión compensatoria precisamente tiene como fundamento esencial ese correlativo deterioro de posiciones entre los esposos, tomando únicamente como uno de sus referentes para su cálculo la dedicación al matrimonio, destacándose así
su vocación, esa vocación reequilibradora. Por otro lado, mientras en la pensión del artículo 1438 prevé de forma expresa la pensión compensatoria es perfectamente factible en cualquier régimen económico, formando parte del bloque de preceptos que disciplinan los efectos comunes de nulidad y separación del divorcio. Vamos a explicar esto. La pensión, estamos hablando de 1438 del Código Civil, solamente es para la separación de bienes. Y la pensión del artículo 97, la pensión compensatoria, es para todos los regímenes matrimoniales. En definitiva, son figuras no solamente autónomas e independientes, sino también perfectamente compatibles, pudiendo un mismo cónyuge ser beneficiario de ambas o incluso otorgarse la compensación de uno y la compensación compensatoria del otro. Es decir, si usted está casado en separación de bienes, mañana usted se divorcia a los 15 años, usted puede solicitar tanto esa pensión del artículo 1438, por estar casado en el régimen de separación, como la del artículo 97 del Código Civil, que tiene que ver con una pensión compensatoria normal. O sea, usted la puede solicitar las dos. Así es que, si ustedes están casados en separación de bienes y tienen un problema como este, no duden en llamarnos, que nosotros estamos, uno, para aclararle todos estos asuntos, y dos, para, si quiere que llevemos el caso, llevarlo. Pero, ojo con esto, para llevar este caso usted tiene que estar atento a que se haya liquidado esa escritura de capitulaciones matrimoniales, porque una vez liquidada, entonces usted puede actuar. Mientras no esté liquidada, usted no puede solicitar ninguna pensión. Pero si se liquida esa escritura, automáticamente usted puede buscarse un abogado de familia, y ese abogado de familia le va a caer atrás a esa pensión para que usted, el juez, lo indemnice a usted como realmente le corresponde. Ahora vamos a pasar a la sesión de consultas. Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano. Espero que les haya gustado a ustedes el tema que tocamos anteriormente. Es un tema muy difícil de localizar dentro del derecho civil porque casi nadie está casado en separación de bienes. En Cataluña el régimen por excelencia es el de separación de bienes. En el resto de España el régimen por excelencia o automático es el de gananciales, así que casi nadie está casado en separación de bienes. No obstante, es bueno que estas informaciones la tengan clara, porque mañana usted puede ser víctima de una separación o un divorcio estando casado en separación de bienes. Miren, esta consulta, más que una consulta, es una cartita que nos envía una persona que vio el programa de la semana pasada, la tertulia jurídica. Nosotros hablamos que WhatsApp y Facebook habían provocado más de 28 millones de divorcios. Entonces, como esta persona se sintió identificada con esa tertulia jurídica que nosotros tuvimos, nos envió esta comunicación. Dice, luego de haber visto tertulia jurídica de la semana pasada, les cuento lo siguiente. Yo estaba felizmente casado con una buena señora y un día decidí regalarle un ordenador. Luego, yo le abrí una cuenta para ambos en Facebook, que pocas veces yo utilizaba. Yo la abrí para ambos entrábamos, pero yo no la utilizaba porque tenía otros trabajos que hacer. Dice, al principio todo iba bien, pero no me percaté de que al yo ser una persona celosa, lamentablemente, hay cosas que yo no interpreto bien dentro de las redes sociales. Dice, navegando, entré en la sección de chat, en la cuenta que teníamos en conjunto, y allí vi cómo algunos de los amigos de mi esposa de Facebook se pasaban
en sus conversaciones. Es decir, hubo uno que la invitó a ella a que leyera un poema, a que ella leyera un poema que hablaba sobre la masturbación. De modo que yo lo que hice fue, disgustado, eliminé a esa persona de la cuenta. Al eliminar a esa persona de la cuenta tuve una discusión con mi esposa. Así es que tuvimos una agria discusión y luego, bueno, todo se quedó en nada. Al cabo de unos meses, yo decidí volver a entrar a mi cuenta y una vez entré a mi cuenta, encontré algo parecido. Pero, como no era tan grave, yo lo que decidí fue llamar la atención sobre este asunto y con ciertas discusiones también volvimos a tener problemas sobre este tema, sobre el chat en Facebook. Como ya yo no confiaba en las personas que entraban en la cuenta de mi esposa, en una tercera ocasión entré a la misma, dice este amigo que nos escribió, y una vez que entro, leo como una persona invita a mi esposa a tomarse un café, como si mi esposa fuera una persona cualquiera, la invita a tomarse un café. Entonces yo, enojado, eliminé a esa persona de la cuenta de mi esposa y mía, porque la cuenta era de los dos, la eliminé a ella, la eliminé a esa persona y eliminé a todas aquellas personas que ese día habían intentado chatear con mi esposa. Como consecuencia de esa acción, mi esposa y yo volvimos a discutir, pero esta vez mi esposa se marchó de la casa, se fue a casa de sus padres, le contó la versión de los hechos a sus padres a su manera y al día siguiente ella fue al juzgado con un abogado e interpuso una demanda de divorcio. Dice, no tuve la ocasión de expresarle mi versión ni a los padres ni a nadie más, de modo que los padres parece ser que le convenía la versión que mi esposa les interpuso y lo que hicieron fue que en vez de llegar a un acuerdo con nosotros, lo que hicieron fue apoyar la decisión de su hija y gracias a Facebook hoy estoy divorciado. Hoy soy uno más de los 28 millones de personas divorciadas por Facebook. Ahora bien, dice, lo peor de todo es que según mi cliente, esta persona que me escribe, dice él que según él solo estaba protegiendo a su esposa de los hombres que le faltaban al respeto en Facebook. O sea, él como persona celosa consideró que la mejor manera de proteger a su esposa era echándolo a todas estas personas que a través del chat se pasaban con ella. Dice, al final, Facebook rompió mi matrimonio, mas si yo lo hubiera sabido todo esto, ni le hubiera regalado ese ordenador a mi esposa, ni la hubiera metido en esa cuenta conjunta conmigo en Facebook, y hoy estaríamos nosotros felizmente casados. Dice, además, lo malo es que ella no pensó, ni pensó en su familia, en las demás familias que le rodeaba, porque solamente pensó en los padres que la apoyaron, ni pensó en los amigos que nos rodeaban, que durante tanto tiempo tuvimos a estas personas como amigos, y lo mal que estos amigos se han sentido con esta situación, así como los familiares restantes, por un amigo que conoció en Facebook, que al final ni siquiera ha conocido en persona, o sea, ha puesto a este amigo de Facebook por encima de su matrimonio, por encima de la felicidad de sus hijos y por encima de la felicidad del resto de su familia y de sus amigos. ¿Qué usted opina sobre eso? Mire, le voy a dar mi opinión sobre esta comunicación que usted me está enviando. Mire, yo no entiendo cómo en pleno siglo XXI, como estamos, pueda haber personas que se puedan encerrar en una situación como esta. ¿Por qué? Porque a esto podríamos llamar una actuación inmadura, ya que lo primero que se debió de haber hecho fue haber hablado y discutido y negociado ese problema que tenían. Si tenían que cerrar Facebook definitivamente porque iba a romper el matrimonio, se hubiese cerrado. ¿Entiende? Y si tenían que llegar a algún acuerdo, debieron de haber llegado. También
debieron de haber acudido a un consejero matrimonial si ya ustedes veían que el divorcio venía cerca. Acudir a un consejero matrimonial. También pudieron haber acudido a un familiar neutral, un familiar con experiencia neutral, o debieron de haber acudido a un mediador familiar. Pero nunca debieron de haber acudido a los padres. ¿Sabe por qué? Porque cuando la mujer acude a los padres de ella les van a dar la razón por todo lo que ella diga. Y si él acude a los padres de él, los padres de él le van a dar toda la razón a él. Y fíjense cómo es esto. Los padres de ella van a mirar mal, lo van a mirar mal a él, y los padres de él la van a mirar mal a ella. Y ustedes dos se casaron para ustedes ser felices, ¿me entiende? Para ustedes ser felices, ustedes se casaron, no para meter a sus padres en esto. Dice la Biblia, dejarás padre y madre y te unirá a tu marido o a tu esposa como si fueran una sola carne. Y el matrimonio solo lo rompe el adulterio. La única razón bíblica o moral para usted romper un matrimonio es el adulterio. Después, no hay otra razón que valga la pena. Espero haberle dado respuesta a esa cartita que nos envió y les animamos a que siga viendo nuestro programa y así siga opinando. Así que muchas gracias y ahora vamos a pasar a la próxima ponencia jurídica o debate jurídico. ¿Sabes si tu hipoteca tiene cláusula suelo? Si es así, tienes derecho a que te devuelvan todo el dinero que has pagado de más por dicha cláusula abusiva. Únete a la plataforma jurídica para preferentes y cláusula suelo del bufete jurídico Jordán y Luciano. Y podrás recuperar tu dinero pagado a tu banco o caja de más por tu hipoteca por la cláusula suelo. Además, nuestra plataforma jurídica reclama judicialmente tu dinero invertido en participaciones preferentes. Nos puedes localizar a través de Facebook en Plataforma Jurídica para Preferentes y Cláusula Suelo. También a través de la web www.jordanyluciano.com. O llamando al 928 58 77 37 y 922 08 17 48. Y por WhatsApp en los móviles 662 11 41 51 y 662 11 41 43. Nuestra plataforma jurídica otorga sus servicios en Canarias y en la península ibérica. No lo dudes, reclama tu dinero. Ponte en contacto con nosotros. Plataforma jurídica para preferentes y cláusula suelo del bufete jurídico Jordán y Luciano. Nací en un nido canario con 7 estrellas de mar. Está llegando la hora. Está llegando la hora. Está llegando, estudiante. Bueno. Ahora vamos a pasar a esta segunda ponencia que es tan interesante como la primera. Tiene que ver con lo que se llama regla de moral y regla de derecho. La diferencia que hay entre la regla de moral o lo que se llama normalmente moral y la regla de derecho, que es lo que se llama derecho o leyes. Vamos a ver, para analizar este tema de la regla de moral contrario o versus la regla de derecho, vamos a decirle que la regla de moral nos referimos a ella cuando hay ciertos principios que nosotros suponemos que son los principios correctos para guiar nuestro comportamiento en nuestra vida misma. Es decir, la regla de moral no es nada más que esas costumbres sanas que nos enseñaron de generación en generación acerca de lo que es correcto y acerca de lo que es incorrecto. Esas costumbres muchas veces vienen culturalmente debido a distintos países y por eso puede variar de un país a otro. A veces se confunde la regla de moral con el derecho porque la regla de moral es una norma en que los padres cuidan de la vida de los hijos, pero también es una norma jurídica porque la Constitución establece como un deber de los padres el cuidado y educación de los hijos. La diferencia entre regla de moral y regla de derecho estriba en que la norma o regla moral son ciertos principios que nosotros interiorizamos, que surgen de la forma en que se nos educó.
de la formación que recibimos y que creemos que son los correctos para dirigir nuestra vida. Miren, esto es sencillo. Miren, nosotros tenemos padres y estos padres fueron educados con ciertas normas. Esas normas ellos te las van a pasar a ti. Si las normas fueron buenas, las normas que te van a pasar a ti van a ser buenas. Si las normas no fueron buenas, entonces tú vas a heredar o te van a disponer de esas normas malas. Por eso antes ocurría que el trabajo que había era un trabajo pesado, y al ser tan pesado, los hombres era lo que lo tenían que hacer, y al tener que hacerlo se tenían que ir a la calle. Y las madres, como no podían hacer ese trabajo tan pesado, lo que hacían era que se quedaban en la casa cuidando de los niños. Entonces, la madre le inculcaba una educación, la educación que le dieron sus padres a esos hijos dentro de la casa. Entonces, cuando el padre venía, también le implantaba esa educación, que eran esas costumbres o esas normas morales a sus hijos. Por eso, esas generaciones crecían más fuertes. Ahora, hoy en día ya los padres trabajan, tanto el padre como la madre trabajan. Ahora quienes cuidan los niños son los profesores, porque te llevan al niño desde las 7:30 de la mañana, porque tú necesitas trabajo, porque si no, no puede comer. Y desde las 7:30 de la mañana te llevan al niño, se lo dejan ahí en el colegio, en una guardería o lo que sea. Y la educación que le van a dar a ese niño se la va a dar una persona que tiene otra educación, que no son las de los padres. Entonces mañana pasan las cosas que pasan. Los niños crecen, se hacen adolescentes, pero no han crecido ni han subido con unas normas morales que debieron de haber heredado de sus padres. Entonces, debido a eso, es que vemos todo lo que estamos viendo hoy. Miren, antes, en la antigüedad, las personas tenían un cierto respeto, tenían un cierto temor. ¿Por qué? Porque como la educación que se les daba antes a los niños era una educación religiosa, siempre a través de la Biblia decían que nosotros teníamos que tenerle temor a Dios. Yo, gracias a Dios, me crié en una familia que desde niños siempre fueron religiosos, y ese temor a Dios, esa forma de comportarse, de pedir permiso cuando usted va a cruzar delante de unas personas, decir buenos días cuando usted llega, saludar, respetar a las personas mayores, las personas con canas, respetarlas. Si usted va en una guagua y hay una señora embarazada, usted levantarse y decirle a esa señora que se siente, y usted quedarse de pie. Si es una persona mayor, usted hacer lo mismo. Todas esas cosas nos las enseñaron a nosotros en aquellos tiempos. Ya hoy nada de eso se enseña, porque imagínense, una vez me acuerdo como ahora que yo estaba con mi suegro y mi esposa, mis suegros, con ambos, y mi esposa, estaba en Triana, y llegó un profesor, mi suegro era profesor, llegó un profesor que también era compañero de él, llegó, saludó a mi esposa, saludó al padre de ella, saludó a la madre, y yo me quedé en el medio. Digo yo, Dios mío, y este señor es un profesor. Este señor es un profesor. Pero ¿qué le enseña este señor a sus alumnos entonces cuando están en clase? Si no es capaz de saludar, si usted llega a un grupo y no es capaz de saludar a todas las personas que conforman en ese grupo, ¿cómo usted me va a decir a mí que usted es un profesor, que usted le está enseñando reglas de moral a esos niños en el colegio? Y es lo que pasa. Y por eso hemos llegado a donde hemos llegado y donde estamos en este momento. Por eso la delincuencia se ha desarrollado, se ha disparado como está disparada. ¿Por qué? Porque mire, antes un padre era sagrado, sagrado. Porque la Biblia decía, debes honrar padre y madre. ¿Entiende? Ahora no, ahora un padre es, ni siquiera le dicen papá, ni papi, ni nada. Ahora le dicen, Juan, ven acá, Juan. Oye, pero usted no es igual que yo para usted llamarme a mí por mi nombre. Yo no me llamo Juan, yo me llamo papá, yo soy su padre. ¿Entiende? Pues ya ni eso se usa. ¿Entiende? Entonces estamos hablando de costumbres o reglas de moral que vienen desde la antigüedad, transmitida de generación en generación. Y hemos visto, por ejemplo, antes, si una persona no le iba bien en la vida porque se comportaba mal, esa persona tenía temor a Dios y decía, bueno, es que si me comporto mal,
las consecuencias mañana, como yo temo a Dios, yo creo en Dios, las consecuencias mañana es que Dios no va a estar conforme conmigo y no va a estar contento conmigo. Entonces yo, por temor o respeto a Dios, yo me voy a comportar de otra manera. Pero es que ya ni eso, señores. Si usted comete un error ahora mismo, ¿quiénes se lo resuelven? Nadie. ¿Lo resuelve usted o se lo resuelven sus padres? Y usted sabe que sus padres siempre van a navegar a favor suyo. Antes usted iba donde el sacerdote, el cura o el padre, como se llame, usted iba donde ellos, donde el cura. Mire, tenemos este problema, vamos a resolverlo. Y el cura se sentaba con ellos y a través de lo que decía la Biblia, a través de sus consejos, ayudaba a estas personas a organizar o a darle la razón al que realmente la tenía. Miren, señor, lo que les voy a decir. Un juez es una persona que escucha a dos partes. Si un juez escuchara a una sola parte y no escuchara a la otra, la parte que no se ha escuchado siempre va a perder. ¿Por qué? Porque al estar en defecto, al estar en rebeldía, sencillamente esa persona no tiene derecho a defenderse. Entonces, para usted hacer justicia, usted debe de escuchar las dos partes. Porque si usted no escucha las dos partes, usted no está haciendo justicia. Usted está haciendo injusticia. ¿Sabe por qué? Porque usted está siendo parcial. Cuando un juez en el tribunal, en el juzgado, se convierte en parcial, el abogado tiene derecho a recusar a ese juez por ser imparcial. ¿Por qué? Porque si es parcial, ese juez sencillamente no va a impartir justicia mañana. Va a ir siempre a favor de quien él está parcializado. Entonces, estas son parte de las reglas o normas de moral que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de comparar una cosa con la otra. La diferencia entre la regla de moral y la regla de derecho es la siguiente. Miren, la regla de moral es algo intrínseco en ti. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, porque te lo han enseñado tus padres y porque por lógica tú tienes que saberlo, por sentido común tú tienes que saberlo. Por ejemplo, matar a una persona, eso no es bueno. Entonces, moralmente, tú no puedes matar a una persona. Pero jurídicamente tampoco. ¿Por qué? Porque la ley o la regla de derecho, la mayoría de la base de la regla de derecho está hecha en la regla de moral. O sea, tú no puedes robar. Los 10 mandamientos dicen que tú no debes de robar, que no debes de matar, que no debes de ver a la mujer de tu prójimo, que no puedes cometer adulterio. Todas esas son reglas de moral religiosa. Entonces, dentro del derecho, tú ni puedes robar porque te castigan, ni puedes matar porque te castigan, o te penalizan, etc. Entonces, todas esas normas morales han sido llevadas al derecho y de esa manera entonces es que estamos hoy en día tratando de vivir en sociedad, porque el derecho se creó, la ley se creó para tratar de que las personas vivamos en paz en sociedad. ¿Comprende? Para eso se crearon las leyes. Ahora, lo que usted nunca puede hacer es decir que usted tiene la razón. No. Si usted compara la moral suya con la moral mía, es probable que la moral suya venga de una cultura y la moral mía venga de otra. Por ejemplo, usted es chino, usted es chino y yo soy colombiano. Olvídese que la regla de moral de la China nunca va a ser igual que la regla de moral de Colombia. Entonces, al ser dos reglas de morales distintas, a la hora de limar aspereza, tiene que necesariamente sentarse una persona imparcial para escuchar las dos versiones y darle la razón a la persona que la tenga. Por eso hay jueces. Si no fuera así, esto fuera un caos, fuera un desorden. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que son los clanes. Un clan tiene una idea y otro clan tiene otra. La verdad del primer clan va a ser su verdad y la verdad del segundo clan va a ser su verdad. Si no hay alguien que equilibre las dos ideas, esos dos clanes van a terminar matándose unos a otros. Entonces, señores, hemos querido abarcar este tema sobre la regla de derecho versus la regla de moral o la regla de moral versus la regla de derecho. Así es que yo espero que todos ustedes hayan tenido lo mismo que yo, la satisfacción de
haber aprendido algo nuevo acerca de esta comparativa entre la regla de moral y la regla de derecho. Ahora vamos a irnos a los agradecimientos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro... La verdad es que yo no sabía que yo hablaba tanto, ni que hablaba tan rápido, porque miren, la hora parece que fue hace un segundo que comenzamos a hablar y ya se terminó. De todos modos, miren, este es el último programa de la temporada. Espero que de la temporada, porque como se han puesto las cosas, yo de verdad no sé. Tenemos planes para la temporada que viene hacer algo mejor, tratar de superar este programa. Sin embargo, como les digo, las circunstancias han variado mucho y están variando. Por ejemplo, les voy a anunciar que el bufete jurídico Jordán y Luciano queda disuelto, ya no es el bufete jurídico Jordán y Luciano. Ya son 2 bufetes distintos, tanto el bufete jurídico Jordán como el bufete jurídico Luciano. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decirles que les agradecemos a todos ustedes el que estén aquí mirándonos. Nadie sabe si la próxima temporada el bufete jurídico Jordán y Luciano vuelva a ser el bufete jurídico Jordán y Luciano. De todas maneras, quiero decirles que les agradecemos de corazón que desde septiembre, desde el día 5 de septiembre del año 2013, hemos estado aquí hablando de temas de derecho, tratando de educarlos, tratando de que aprendan cosas nuevas, de que aprendan cuáles son sus derechos para que mañana se puedan defender, que no necesariamente tengan que salir corriendo a buscar un abogado y que no le pase, para que no le pase como es esa persona que escribió, que la esposa fue corriendo sin haber hablado con nadie, sin haber hablado con el abogado y con nadie, a interponer una demanda de divorcio. Eso no puede ser. Lo que tiene que ser es lo moralmente correcto. Antes de ella haberse ido a interponer esa demanda de divorcio, debió de haber hablado con el esposo, de haber hablado con un consejero matrimonial o de haber llegado a un acuerdo. ¿Entiende? Entonces, esas cosas que pasan en la vida cotidiana son las cosas que nosotros tratamos aquí en este programa, porque nos interesa que ustedes aprendan y nos interesa que a ustedes no les pase estas cosas. Lo que hemos hablado acerca del artículo 1438 sobre la contribución a las cargas familiares del régimen de separación de bienes, yo espero también que les haya servido a muchos, que les haya servido. Habrá personas que ahora mismo le caerán atrás a esa compensación, habrán otras que sencillamente por el amor no le caerán atrás a nada y se olvidarán de eso, porque total, el amor es más importante que el dinero, aunque muchas veces la gente dice que es más importante el dinero que el amor. De todas maneras, yo creo que los valores morales tenemos que mantenerlos y que tenemos que tratar de ser un ejemplo para los demás. Nosotros, a través del ejercicio profesional nuestro, tratamos siempre de, a los clientes que nos llegan, comportarnos lo moralmente posible para que ese cliente salga satisfecho. Que te llegue un cliente y tú porque necesitas 1.000 euros, tú coger el caso, no, miren. A mí, le voy a contar este ejemplo. Mire, a mí el derecho de familia nunca me ha gustado. ¿Saben por qué nunca me ha gustado? Porque ni el derecho penal tampoco me gusta. El derecho penal porque esto es igual que los médicos. Yo no sé cómo los médicos forenses pueden soportar esto. El ver muerto, ya después nada, ya no tienen sentimiento. ¿Entiende? Ya no tienen sentimiento. Entonces, cuando usted, por ejemplo, ejerce el derecho penal, el ver tanta mentira, el ver tantas cosas sucias, el ver tantos delitos y tantos crímenes, te cauteriza el alma y te pone insensible. Es igual que el derecho de familia. Mire, cuando usted ejerce el derecho de familia trabajando con violencia de género por un lado, divorcio por otro, medidas por otro, tú te vas cauterizando el alma y el alma se te pone dura. Y al ponérsete dura, ya a ti nada te da lo mismo en todo. ¿Entiendes? No te importa nada, una cosa como la otra. Entonces esto no puede ser. Por eso a mí me gusta el derecho
el derecho que tiene que ver con cosas. El derecho, por ejemplo, civil, que tiene que ver con demandas a banco, con demandas, con expediente de dominio, con cosas como esas, demandas laborales, que tú demandas a empresas y cosas por el estilo, o sea, donde la persona no está involucrada, porque de verdad, miren que esta carrera daña mucho, le daña mucho a uno el alma, y de verdad yo no sé cómo mucha gente aguantan, sobre todo los abogados matrimonialistas o de familia, y los abogados penalistas, yo no sé cómo lo aguantan. Sinceramente, mire, uno trata de hacer las cosas bien hechas, pero cuando tú te educas con sentimientos religiosos, en el que a ti te enseñaron lo que es bueno y lo que es malo, a través de la Biblia, porque muchas personas dirán, bueno, pero ¿qué esta persona me está hablando de la Biblia? Hace unos días yo hablé con una persona y me dijo, mira, la Biblia es un libro. O sea, la Biblia es un libro de cuento, es un libro de cuento de hadas. Yo no me crié así, yo creo en lo que dice la Biblia y yo trato de llevar mi vida conforme a lo que dice la Biblia en cuanto a las cosas positivas que yo pueda hacer para con los demás. Por eso creamos este programa, para dárselo a ustedes como un servicio social, para nosotros ayudarlos a ustedes socialmente y jurídicamente para cualquier asunto que se les presente. Si nosotros podemos dar de nosotros un poquito. La vida nos ha dado todo esto, la vida nos ha dado una carrera, nos ha dado tener este conocimiento, entonces ¿por qué me voy a quedar con él y me voy a morir con él? No, yo lo comparto con ustedes. El Bufete Jurídico Jordán y Luciano estaba hasta el momento sosteniendo económicamente este programa. Trataremos, si volvemos a la tercera temporada, trataremos ya de que el programa esté subvencionado con anuncios, con publicidad, porque de verdad que todo cuesta, y ustedes no saben el sacrificio que ha costado para nosotros estos 8 meses, estos programas tanto de radio como de televisión, Un Abogado Siempre a tu Lado. Así es que hasta siempre, amigos, ojalá Dios nos oiga y ojalá podamos empezar la tercera temporada de Un Abogado Siempre a tu Lado, ya sea a partir de junio, ya sea a partir de julio o cuando Dios así lo quiera. Así es que muchas gracias por su participación y espero mantenernos ayudándoles en lo que nosotros podamos. Hasta siempre.